Este, Así que, bueno, por favor, me avisan. ¿Mm? Vamos a ver. Bueno, ¿ven bien ahí, chicos? A ver, avísenme alguno así arranquemos. Sí, profe, Sí. está bien. Bueno, bueno, lo que vamos a ver ahora es el tema macizos rocosos. Rubén no podía estar, así que bueno, les pide disculpa, tuvo un pequeño inconveniente, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible y sobre todo enfocado a lo que sería la parte más práctica. Todo lo que está, todo el resto del material lo tienen ustedes subido con la clase completa, con toda la parte teórica, pero lo que yo traté de hacer es una síntesis de las partes más interesantes de lo que ustedes van a aplicar y lo van a aplicar para los prácticos, para el práctico este en especial. Bien, eh, ¿qué es el tema de macizo rocoso? La idea es que cuando ustedes, como ingenieros, se presenten frente a una zona, estén evaluando una zona para cualquier tipo de obra, eh, ya tengan una idea qué es el tipo de roca que tienen, que va a funcionar bien y cuáles son los tipos de roca que le va a costar mejorar si es que la obra no puede modificarse en su lugar, ¿no es cierto? Pero es para que tengan idea de si ese macizo, ese conjunto de rocas me va a permitir y qué tipo de estructuras y qué tipo de modificaciones tengo que hacer. O sea, tengo que tener idea cómo evaluarlo, qué es lo que tengo, qué información necesito para poder amoldar mi proyecto. Eh, Ahí está. Bueno, entonces primero, bueno, tenemos que ver qué es el macizo rocoso. Ustedes ya vieron lo que es mineral, rocas, ¿sí? Y los distintos tipos de rocas. ¿Se acuerdan que cada uno tenía unas características especiales? Por ejemplo, lo más sobresaliente de las rocas ígneas era que eran rocas muy competentes, porque estaban formadas por un mineral, perdón, por material que se había solidificado en profundidad, o sea, de muy alta temperatura, ese magma, ¿cierto? Se solidificó y nos dio rocas muy, muy competentes. Después estaban las rocas metamórficas, que eran rocas que ya presentaban algunos planos de debilidad en la mayoría, que hablábamos de planos de esquistosidad. Y las que presentan mayor planos de debilidad por su génesis son las rocas sedimentarias. Entonces, como ven acá en esta imagen que está en los estratos, ustedes ya se dan idea de que esos planos me están condicionando ese conjunto de rocas, entonces que le llamamos macizo rocoso. Entonces, tengan bien en claro, el macizo rocoso es el conjunto de la matriz rocosa, o sea, del fragmento de roca pura o la parte de roca pura, más las discontinuidades que tiene ese material, ¿sí? Eh, bueno, aquí están los tipos de discontinuidades más comunes.
Como les decía, está la estratificación, es lo más notorio, ¿sí? Que está dado por los planos de depositación de las rocas. ¿Se acuerdan? Las partículas de distintos tamaños se iban depositando y me iban dando distintas capas. Esas capas podían ser más finas o más gruesas. Cuando eran finas, le llamábamos laminación, y cuando eran gruesas, estratificación. Todos esos planos, imagínense, ya son grandes superficies de debilidad que tienen las rocas, y que tienen muchísimo que ver con la fundación que yo quiera hacer sobre ese macizo. Otro tipo de discontinuidades muy importantes son las diaclasas. Como pueden ver, la roca, o sea, la matriz rocosa, puede estar en buen estado. Fíjense esos bloques. Acá en la parte inferior va una ruta, o sea, para que puedan dimensionar el tamaño de estos bloques. Si ustedes analizan cada uno de estos bloques, van a llegar a la conclusión de que son rocas muy competentes, son muy buenas para cualquier tipo de fundación, pero hay que visualizar en conjunto, y ahí aparecen esas grandes discontinuidades, que en este caso son diaclasas. Esas diaclasas se producen, por ejemplo, por enfriamiento. En este caso son granitos, un afloramiento de rocas graníticas. Cuando el granito se enfría y se emplaza, tiene esas discontinuidades que son las que me generan esos bloques. Entonces, presten atención, la resistencia está dada por el tipo de la matriz, que en este caso es muy buena, pero tengo un juego, llamamos juegos de diaclasa, lo que son de distintas orientaciones, que me están condicionando ese macizo. No es lo mismo ese tipo de macizo a otro que tenga con menor juego de diaclasa o que no esté visible, ¿sí? O que no nos afecte a la estructura que uno quiera hacer. Después otras discontinuidades que son bastante complejas para resolver son las fallas. Fíjense ahí el tipo de falla, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les comentaba Rubén en la clase pasada? Acá tengo un movimiento que se lo ve marcado por ese estrato central, ese desplazamiento de un bloque respecto del otro. Entonces, esa es una superficie que seguramente tiene debilidad, y hasta es probable que en algún evento sísmico siga con desplazamiento. Las otras superficies de discontinuidades, o sea, hasta acá tenemos lo que es estratificación, como les decía, rocas sedimentarias, diaclasa, rocas ígneas, falla que puede afectar a todo tipo de roca, y los pliegues que afectan generalmente a las rocas sedimentarias y a las metamórficas, como se ve en este caso, ¿sí? Entonces son rocas que en conjunto pueden ser competentes, pero hay sectores donde tengo planos de debilidad, y hay que estudiarlos muy bien, la orientación de esos planos que afectan. Esos planos, aparte de ser una superficie inestable, están generando, le están dando mayor permeabilidad a la roca, aumentando la porosidad, digamos, ¿sí? La porosidad de la roca, y están haciendo que haya circulación de agua en el macizo rocoso, lo cual es bastante complejo también, porque hay veces que es fundamental drenarlo al macizo para que tenga menos riesgo de deslizamiento, sobre todo cuando se trata de taludes, ¿sí? Pero entonces, eso también es importante, porque imagínense que me está condicionando el movimiento de cualquier tipo, ya sea agua de lluvia o algún agua subsuperficial, o percolación de algún arroyo o vía de agua, es lo que me va a permitir esto, ese desplazamiento. Las clasificaciones de los macizos, hay varias clasificaciones, pero lo que seguimos nosotros es la de
Terzaghi, o bueno, les muestro cómo se trabaja en este sentido. Son distintas categorías y como pueden ver, habla de roca intacta, estratificada, moderadamente fisurada, fragmentada y fisurada, triturada, descompuesta y roca con hinchamiento. Bien, lo que es roca intacta, fíjense, dice sin diaclasas, ¿sí? Eso es importante. Es raro que una roca no tenga planos de diaclase. Es prácticamente imposible. Siempre vamos a tener. El tema es estudiar estos planos para saber en qué medida afectan a mi proyecto. Descascaramiento, dice ahí, luego de voladuras. ¿Qué pasa? Si ustedes están, por ejemplo, trabajando, haciendo trabajos para una vía de comunicación y hacen voladura para poder avanzar en un frente, en un macizo rocoso, rompiéndolo, esos desprendimientos es algo localizado, algo que lo puedo subsanar, ¿sí? O sea que no me afecta. Entonces, ahí no habría problema. Ahora, las rocas, después, bueno, estratificadas, es lo que les decía, yo tengo que considerar la pendiente del estrato. Fíjense acá en esta estratificación que hay, o en estos planos, digamos, cómo está claramente manifiesto que el desplazamiento de estos bloques va a ser en este sentido, digamos, hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Luego tenemos, cuando la roca está sometida a esfuerzos tectónicos, que es lo que vimos la clase pasada, lo de estructural, se generan fragmentos. Y se acuerdan cuando Rubén les mostraba los sectores con fallas y hablaba que había conglomerados, brechas de falla o jaboncillos de falla. Cuando las rocas son trituradas por movimientos tectónicos, generan esas rocas de pequeño tamaño y que son muy friables, o sea, hasta con el ambiente, con una lluvia, se van degradando, se van descomponiendo. Sería la roca descompuesta. Y después recordemos lo último, que es roca con hinchamiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los minerales? Que habían minerales que tenían la propiedad de incorporar agua. Entonces, ese cambio de volumen es lo que hace que aumente la degradación de la roca. Bien, ahora, aparte de la cuestión estructural, después está también lo que hay que considerar es la meteorización de la roca. La meteorización se produce por los agentes atmosféricos. O sea, que una roca puede tener buenas características litológicas, o sea, puede ser granitos o rocas metamórficas muy competentes, puede presentar pocas discontinuidades, pero puede estar afectado por procesos de meteorización muy avanzados. Entonces, también es una parte negativa para evaluar mi macizo rocoso. O sea, lo que hay que ver, y acuérdense siempre, es una visión general, ¿sí? O sea, no tan solo tener una medición, que ya vamos a ver cuáles son los métodos para determinar, sino hay que tener una visión general del afloramiento para ver cómo encajo mi proyecto dentro de ese tipo de roca. E inclusive el clima influye, la vegetación también influye, porque es lo que me va a generar, por ejemplo, todo el sistema radicular de las plantas me puede estar generando desprendimientos que afectan a la estabilidad de taludes, por ejemplo, ¿sí? Y eso va a depender del clima, de la vegetación y de las cantidades de discontinuidades que tenga. Las clasificaciones geomecánicas, hay varias, entonces Terzaghi, por ejemplo, la de Diermüller, que es importante, y la que vamos a ver nosotros, le vamos a poner énfasis, es también a la clasificación que se dice índice de calidad, se llama RQD. Eso es muy práctico y nos permite evaluar, e inclusive evaluar con una cinta y con anotaciones de campo un afloramiento
para ir ya teniendo idea de cómo está la roca en ese lugar. Está ideado para otro tipo de evaluación a través de perforaciones, pero también se puede evaluar con una vista general del afloramiento. Y después son otros métodos, hay muchos métodos, e inclusive yo creo que lo conveniente es aplicar varios métodos si la obra así lo indique, o sea, si lo requiere, ¿sí? Sumar metodologías para evaluar el grado de estabilidad que tengo en mi macizo rocoso. La resistencia de un macizo rocoso. Fíjense acá, hay cortes de ruta con distintas estructuras y con distintos tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, acá en la parte superior se está poniendo una malla porque el material es muy friable, es una roca evidentemente sedimentaria, que yo necesito contener estos bloques para que no se desprendan simplemente por gravedad. Entonces yo tengo que aplicar este tipo de contención y tengo que ver también la estratificación para dónde inclina. Eso es fundamental para que yo tenga un mayor grado de protección, digamos, para la vía de comunicación que tengo. Fíjense, en la parte inferior tengo un gran pliegue, un gran pliegue, y lo que se hace acá para evitar el desprendimiento de estos son cortes, ¿no es cierto?, paralelos a la vía para que los bloques que puedan desprenderse vayan cayendo y no tapen la ruta, en este caso la autopista, con zonas de caída de bloque que ya están previstas. Pero la resistencia acá ya es un poco mayor, o sea, ya no es este material tan friable como tengo acá. Y estas imágenes de acá, imagínense, son planos con muy alto ángulo, rocas trituradas, ¿ven? O sea, el terreno es muy friable y es bastante complejo trabajar en esta zona, y máxime si estoy yendo en contra de uno de esos planos de estratificación, ¿sí? Si yo puedo aprovechar los planos, es otra cosa, pero a veces si tengo, imagínense que esto puede ser vía de comunicación, o sea, puede ser una ruta, puede ser túneles, también hay que estudiarlo cuando vayan a hacer diques. Entonces, cada tipo de obra necesita consideraciones diferentes, ¿sí? Las clasificaciones de un macizo rocoso. Bueno, acá tienen, bueno, el túnel Ahora, si yo necesito hacerlo, hay que evaluar muy bien los esfuerzos que van a estar sometidas a esa roca y cómo van a responder. Acá en la parte superior, bueno, en la fotografía de abajo, vemos todo un problema estructural y litológico. Es una roca que está muy plegada, fíjense acá, tengo planos de discontinuidad y aparte tengo pliegues, o sea que es una roca muy compleja, y ven que sola se está separando, se está disgregando acá, ¿sí? Ahora, esta foto superior es una foto de un macizo de roca granítica, ¿sí?, de la provincia de La Rioja. Es muy común verlo a este tipo de afloramientos. Si ustedes lo ven, pensaría que es la panacea, la roca ideal para cualquier tipo de construcción, y ustedes le pueden poner la carga que quieran encima y le va a soportar todo. Pero hay que ver algunas cuestiones acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿ven acá las fotos? ¿Se está viendo bien, chicos? Sí, Bueno, fíjense, yo estoy parado acá sobre este tipo de afloramientos. Aparentemente es una maravilla. Esto es en la zona de San Blas de los Sauces, en La Rioja. Son rocas graníticas, muy estables, pero si nosotros
la vemos en detalle, hay algunas discontinuidades. Veamos acá. Fíjense estas venas, ¿sí? Que en este caso no hay problema, no me generan grandes discontinuidades porque todo se selló, se fundió y está todo a la misma temperatura. No hay diaclasa, ¿no es cierto? Acá, presente. Bueno, acá, no, esta no es la que les quería mostrar, disculpen. Acá, en este caso, ya veo que ese granito que me parecía espectacular, que yo le podía poner un rascacielos arriba, impresionante, no le iba a pasar nada, tiene en los bordes del cuerpo unas líneas, fíjense, de discontinuidades que se generan, fíjense acá, por el mismo enfriamiento del cuerpo, o sea, no llegan a ser planos de diaclasa, que son algo bien marcado, pero sí son discontinuidades, ¿sí? Inclusive a veces hay minerales que se van acomodando esas líneas, o sea que quiero que con esto mostrarle que siempre tengo planos, ¿sí? O sea, no hay una roca perfecta, 100% homogénea y con una gran resistencia para soportar cualquier estructura. O sea, lo mismo, fíjense la escala de martillo acá, tengo esos planos que se dan en algunos sectores de eso que aparenta ser una maravilla, ¿sí? Y después tengo otro tipo de cuestiones cuando se dan mezcla de dos rocas. En este caso es cerca de la Sierra de Quilmes, ¿sí? Y fíjense, esta roca que es una roca metamórfica, que es muy, muy resistente, ¿sí? Y esta que es más resistente, que es un dique de granito, pero ya en el conjunto de los dos me está generando planos de debilidad. O sea, si yo las clasifico por separado, son muy buenas rocas, pero en este caso se dan esos fenómenos, ¿no? De que bajo la resistencia. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, yo tengo que buscar evaluar, ¿sí? Y tengo que ver, como dice ahí, la calidad del macizo, o sea, tengo que evaluar el macizo, tengo que estimar la calidad y los parámetros de resistencia que tengo, y tengo que definir las necesidades de sostenimiento. ¿Qué tipo de anclajes, qué tipo de obras necesito para esa roca? Insisto, hay veces que ustedes pueden cambiar el proyecto, lo pueden desplazar, pero hay veces que es muy, muy complicado desplazarlo, entonces hay que enfrentarlo al trabajo del macizo, encararlo al problema y ver cómo se lo soluciona. Acá lo que vemos es, por ejemplo, el tipo de fracturación que tiene una roca, por ejemplo, si se está proyectando un túnel acá, entonces hay distintas zonas que se ven claramente cómo están afectadas por las diaclasas, en este caso, por los planos de discontinuidad. Acá, fíjense, roca intacta, dice, ¿ven? Claro, porque la porción es muy chica, entonces los planos de diaclasa no me afectan. Yo en una porción pequeña no alcanzo a ver. Ya en este otro sector aumenta la superficie, entonces ya aparece un plano de discontinuidad. Cuando la superficie que yo estoy evaluando es mayor, tengo mayor presencia de estas discontinuidades, ¿sí? Esa es la idea, digamos, de esta ilustración. Fíjense acá, y cuando yo tomo todo el conjunto, ya el promedio me da como que tengo una roca muy, muy fisurada, muy fracturada, porque hay partes que están en mejor estado y partes que están en mala condición. Bien, la clasificación de Dier-Miller. Esto se basa en la resistencia a la compresión simple. Antes que nada, yo les quiero pedir un favor, si se nos llega a cortar, no sé cómo voy con el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de unirnos con el mismo link, ¿sí? Y cualquier cosa después me avisa. Bueno, yo sigo nomás y ustedes me van avisando si alguno sabe el tiempo que me va quedando, la verdad que no tengo idea. Bien,
Entonces, la resistencia a la compresión simple, ¿sí? Que llamamos sigma C. ¿Qué es la resistencia a la compresión simple? Es el cociente entre la carga aplicada y la sección de la probeta. ¿Bien? Entonces tengo este gráfico, ¿sí? Que, como pueden ver, son rocas muy fuertes, ¿ah? Rocas débiles, y acá son rocas rígidas y rocas, digamos que tengo, perdón, ahí está, rocas rígidas, ¿no es cierto? Y rocas muy friables, entonces para este lado, o sea, baja la rigidez. O sea, las mejores rocas estarían en este campo, rocas fuertes y rocas bien rígidas. Entonces, este cuadro está dado, me está generando distintos sectores, ¿sí? Y la clasificación en base a al valor numérico de este sigma, fíjense, tengo, cuando es de 200, mayor de 225, entre 112 y 125, 56 a 112 y así, me va dando distintas clases, ¿sí? Oh, me está dando distintas clases, ¿sí? Clase A, B, C, D y E. Bien. Esas clases son en ese diagrama, o sea, en este diagrama, ¿sí? Son las clases. Fíjense, resistencia muy alta y va bajando la resistencia. O sea, vengo desde este sentido, desde las muy fuertes hasta la izquierda. Fíjense acá, ¿sí? Clase A, B, C, D y E. Y tengo, según la relación, ¿sí? De acá el módulo de elasticidad sobre el módulo de compresión simple, tengo, la puedo clasificar en tres clases, ¿sí? Cuando es mayor a 500, elevado módulo; cuando es de 200 a 500, es relativo; y cuando es medio relativo; y cuando es menor de 200, es bajo, ¿sí? Entonces, ya me queda este diagrama para que yo, en base a esos valores, ¿sí? De módulo de elasticidad y resistencia a la compresión, pueda proyectar mis valores y voy a ver cómo caen, ¿sí? Según eh, estas letras, ya les expliqué de dónde salían y qué clases son, ¿sí? Entonces, estas son las clases H, la clase M y la clase L, fíjense, son campos que se van generando. O sea, puedo tener una clase H, pero a su vez puede estar dividida en de A, E, según cómo baja la resistencia. Entonces, yo lo que hago es, hago el ensayo, mido esos valores y proyecto. Acá tienen un ejemplo, que es como vamos a hacer en el práctico. Yo tengo para distintos sondeos, por ejemplo, tengo para sondeo 1, profundidad 12 metros, la resistencia por compresión, tengo el valor, tengo el módulo, ¿sí? El módulo relativo, que es el cociente de los dos, fíjense acá, ET es el módulo de elasticidad sobre el sigma. Entonces, ese valor es lo que me está definiendo la clase. Y después acá ya están los diagramas preestablecidos para distintos tipos de roca. Rocas ígneas, sedimentarias, y también están para las metamórficas. No ayuda mucho, pero en el práctico tienen una imagen bien clara. A ver si se los puedo mostrar de acá. Perdonen acá. Sí, ¿ven? Este caso es el módulo para rocas metamórficas. Ahí está. Fíjense, te da el tipo de roca, cuarcita, por ejemplo, que están muy bien posicionadas, ¿sí? Los gneisses están acá, los mármoles y así. Cuando aumenta la equistosidad, va bajando la competencia de la roca. O sea, las mejores rocas para fundaciones están acá, y fíjense, aumentan los planos de debilidad, se me están proyectando los puntos en este sector, ¿sí? Bien. Entonces, en base a los valores, es simplemente hacer un cociente y me fijo en qué clase cae y proyecto. Bien. Después hay otra forma muy usada para evaluar, que es el índice de calidad de roca, RQD, ¿sí?
Eso está ideado para perforaciones, para máquinas rotativas, como ven acá en la figura, de perforaciones que van sacando estos testigos, le llamamos, ¿sí? Esos testigos de corona, que tienen un diámetro especial, ya está estandarizado para este estudio. En base a los testigos, yo voy recuperando y se va acomodando en estas cajas donde se anota la profundidad de la perforación, y yo tengo que ver esto. ¿En qué se basa el índice de calidad de roca del RQD? Es en testigos, bueno, por esta norma tiene 54 milímetros, ¿sí? El diámetro. Y es la cantidad, el porcentaje de roca intacta, ¿sí? Intacta, así entre comillas, mayor a 10 centímetros recuperado. O sea, yo voy perforando y fíjense acá, esto es un esquema de los testigos, por ejemplo. Acá yo obtengo 38 centímetros, ¿sí? De testigo, lo considero. Después hay una discontinuidad, que puede ser una diaclasa o puede ser problema de corte de la máquina. Por ejemplo, acá fíjese, este es un tema de corte de la máquina, ¿sí? O sea, se trabó y lo quebró. No importa. O sea, yo tomo lo que sea continuo mayor de 10 centímetros. Este fragmento lo tomo, este fragmento de 17 lo tomo, fíjense los puntos desde dónde hasta dónde. Acá tengo fragmentos menores, ¿sí? Entonces, esto no considero nada, ¿sí? Porque no hay piezas mayores de 10 centímetros. Luego tomo esta que tengo 20 centímetros y así voy sumando. Entonces se aplica una fórmula donde, fíjense que es muy sencilla, yo pongo la sumatoria de los fragmentos sobre la longitud total de la perforación y por el 100% y me da un porcentaje. Ese porcentaje, acá tienen esquematizado, tiene un valor y según ese valor de RQD tengo la designación del macizo. Miren qué importante que es. Cuando es de 0 a 25 es muy mala y así llega hasta cuando es de 90 a 100 es excelente el macizo rocoso, ¿sí? O sea que es simplemente una cuestión, un cálculo muy simple y ya tengo una muy buena evaluación de un macizo para cualquier tipo de requerimiento. Bueno, acá les muestro cómo son las cajas, ¿sí? Eh, Fíjense acá, se recupera absolutamente todo. En este caso, en la caja número 3, fíjense que está en muy es un tipo de roca muy competente, o sea, los testigos salen completos prácticamente. En cambio, en la caja número 1, por ejemplo, hay muchos fragmentos sueltos hasta el material fino que está acá. Entonces, solamente se considera los que son mayores a 10 centímetros. Eso dice las características del método, o sea, la norma de ese método es eso, ¿sí? A ver, otro ejemplo. Ustedes tienen que hacer uno de estos y uno del otro en el práctico. Bueno, ya veo que me está avisando 3 minutos me quedan, chicos. Hagamos una cosa, vamos a ver si se puede. Salgamos de esta reunión y volvamos a entrar con el mismo link, ¿sí? Así que yo salgo y ya queda poquito. Bueno, ok, profe. Ah, no, estoy acá. Bueno, ¿cuánto estamos? Hay 5. Bueno, se me perdieron unos cuantos en el camino. A ver, Catania, eh, Juárez, Villalobos, Santiago Espinosa.
Joana Gómez. Bueno, ¿y hay quién es? Adoradores. Argentina, ¿quién es? Profe, soy yo, Catania, estoy 2 veces de la compu y del cel. Catania. Perfecto. Bueno, Sí, sí. bueno, no hay problema con el chico, para saber alguna referencia, digamos, no es que le voy a tomar asistencia, yo creo que no, espero que Rubén no me pida después la lista, si no decimos que le toca casi todo. Bueno, bueno, a ver, aguárdenme un segundo, vamos a compartir la pantalla, aquí, bueno, y aquí. Bien, ahí. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, bueno, ¿y se ve bien, che? ¿O se ve chico? No sé cómo. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado al Meet, y el Meet tengo un problema ahora y no puedo, así. Pero ven bien, ¿sí? Sí, se está viendo bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces veamos acá un ejemplito del RQD. Ustedes tienen para el práctico que hacer esto y ya lo vamos a pegar una mirada al práctico. Bueno, empiezo con la perforación y la ordeno en la caja. Fíjense, acá tengo los fragmentos, están todos los fragmentos numerados, ¿sí? Y están los que son mayores y menores. Fíjense, en este caso, tomo 25, recuperación modificada, o sea, la longitud del testigo van por acá, ¿sí? Y la recuperación es lo que son mayores de 10 centímetros. Fíjense que acá 5, 5, 8 no lo tomo, tomo el de 10, tomo el de 12, 8 no lo tomo, 10, 15, 5 acá no lo tomo, tomo el de 15. Entonces tengo un RQD, como les mostraba recién en la tabla, un valor porcentual, ¿sí? Entonces tengo, según eso, la calidad de la roca. Y acá está a la par el diagrama de lo que estábamos viendo antes, ¿sí? Con los módulos de elasticidad y la de compresión. Y se acuerdan que había A, B, C y HML. Acá lo que están puestos son distintos tipos de roca. Y sobre todo presten atención a esto para que vayan relacionando bien. Acá dice módulo es bajo, ¿no? Y la calidad, bueno, la resistencia es baja también o media. Pero el tipo de roca, quiero que vean, fíjense, dice brecha andesítica, ¿sí? Y las rocas que están más abajo, dice brecha tobácea. Recuerden que le decíamos brecha a las rocas trituradas por falla generalmente. Esa era una brecha, era una roca que tenía fragmentos, ¿se acuerdan? Un conglomerado anguloso era una brecha con fragmentos angulosos. Entonces, para que vean cómo interactúan la litología con la resistencia, ¿sí? Entonces, bueno. Y después acá, después acá tienen en este esquema de los planos de diaclasa, cómo comunican la cuestión de los fluidos. Es importante, sobre todo cuando tienen como acá un ejemplo de un dique, y fíjese cómo está apoyado acá en un macizo rocoso. Hay que ver la orientación de los planos de discontinuidad para ver si me favorecen o a veces me pueden ayudar al control del líquido o me perjudican, según la orientación y la conexión que tengo en esos planos, ¿sí? O sea que hay que hacer un estudio de la orientación, un estudio de estadístico de todas esas discontinuidades. Acá hay una
una especie de, digamos, como si fuera, hagan de cuenta que es una brújulita esto, que está acá abajo en la parte inferior, que se nota un poquito, pero nosotros tenemos que medir. ¿Se acuerdan cuando veíamos la brújula geológica? Podíamos ver los planos, para dónde inclinaban y cuántos grados inclinaban. Entonces hacemos un modelo para ver cómo canaliza el líquido en ese macizo rocoso. O sea, por un lado es la roca y por otro lado es las discontinuidades. Y esas discontinuidades, cuando se trata de diques, ¿sí?, es importante hacer un estudio de lineamiento, o sea, de esos planos para ver cómo se va a mover el fluido en ese macizo. Bien. Y bueno, tiene aplicaciones diversas. Acá pusimos, bueno, cimentaciones, ¿sí? Como les decía, si ustedes van a hacer una cimentación sobre una roca granítica, es espectacular, o sea, tiene una resistencia impresionante. Para túneles, ¿sí? Para taludes, la estabilidad de taludes. Fíjense acá, eso me estaba, a ver, pasa que yo estaba preparado para mostrarles allá, pero aguárdenme un cachito, les muestro. Sí, acá. Fíjense acá, esta es una roca granítica, es muy buena la calidad, muy, muy buena, pero como les decía, los planos de diaclasa y a veces planos de enfriamiento, ¿sí?, del mismo material, me generan esta situación. O sea que estamos frente a una roca excelente, pero con unos planos muy complicados, ¿sí? Muy, muy complicados para un camino, por ejemplo. O sea, es un juego de diaclasa que me está provocando, imagínense, como dice acá, volcamiento de esos bloques, y es una situación bastante difícil de solucionar, ¿sí? Si es un camino, yo diría que traten de encararlo por otro lado, porque si el camino pasa por acá, por la derecha, izquierda, tan complicado, ¿sí? Bueno, o sea, para taludes, para los túneles, ¿sí? Y en el túnel, al igual que para los diques, también es importante ver cómo son esos juegos de diaclasa y cómo es el movimiento, porque recuerden lo que le decía Rubén, los macizos rocosos tienen muchísima cantidad de agua, entonces hay que ver cómo se los drena para que no me afecten las estructuras que yo voy a poner. O sea que hay que hacer todo un estudio de las discontinuidades. Bien, y para los diques, obviamente, el dique de excava que está acá, bueno, que más, bueno, laderas y demás para obras de todo tipo de tengan requerimientos de la roca donde está anclado, ¿sí? Veamos un poquito el práctico, y ahí ya los dejo de molestar. En el práctico van a tener que hacer lo siguiente. Sí, acá. Bueno, el práctico tiene una parte teórico-práctica, donde les explica todo lo que les dije yo. Resumido, todo lo que charlamos está bien concreto en estas pocas hojitas aquí que están. Las clasificaciones, la clasificación de Tiger-Miller, resistencia a compresión simple y el módulo de elasticidad. Tengo las clases, ¿sí? Acá un bien claro el cuadrito de las clases, basado en el sigma C, con el valor y el tipo de resistencia. Entonces, las clases A hasta la clase E, y después están, según cuando yo combino el módulo de elasticidad, tengo las clases H, M y L. Recordemos acá, no se hagan problemas. Esperen, vamos, permítanme que les muestre acá. Ahí está, ¿ven? Las clases A, B, C, D, E y H, M y L. Pero el práctico les da a ustedes los valores para que lo proyecten en este diagrama. Es muy simple y lo que tienen que ver es dónde cae, en qué sector cae para poder
clasificar la roca. Bueno, sigamos acá. Esos son entonces los valores, ¿sí? Ejercicio. Utilizando los resultados obtenidos en los ensayos de la tabla 1, el diagrama 1 y las tablas de clasificación, o sea, las tablas de clasificación, usted debe clasificar la roca en base a los ensayos de compresión simple y módulo relativo. Responder en qué área del diagrama caen los tipos de roca específicos e indiquen su litología. Para el emplazamiento de un dique, de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla, qué inconveniente puede surgir y cómo se puede prevenir. Entonces, para el caso del dique, acuérdense que hay que estudiar las orientaciones de las discontinuidades. Eso no es cálculo, sino es lo que yo les machaqué un poquito ahora en la clase. Entonces, tienen el módulo, fíjense acá, perdón, los estudios, ya le dice qué tipo de roca es, fíjense, roca metamórfica. Entonces ustedes calculan el módulo relativo y según las tablas ponen qué clase se trata. O sea que eso de qué tipo de roca es para lo siguiente. Saben que es una roca metamórfica, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo acá. Entonces tengo, perdón, acá, ¿sí? Está a continuación. Esto ya es específico para rocas metamórficas. Entonces, cuando ustedes proyecten, si lo proyectan sobre este diagrama, van a ver, si cae obviamente acá, es una cuarcita, si cae acá, es un gneiss o un mármol, ¿sí? O si cae en los campos 4A o B, son esquistos. Entonces, ahí ya tienen para responder todo lo que le pregunten en ese punto, ¿sí? Y recuerden, es una roca metamórfica. Entonces, apúntenlo ahora por ahí, que esa roca metamórfica presenta discontinuidades que son los planos de esquistosidad. Esos planos de esquistosidad tengo que estudiarlos para ver la orientación, que es lo que me puede afectar porque es para un dique. Según donde yo planifique que quede el espejo, el cierre, tengo que ver cómo funciona eso. Eso es lo que hay que escribirlo como un informe, digamos, debo considerar los planos de discontinuidad que son planos de esquistosidad. Y después es otro ejemplo, les doy con la tabla 2, ¿sí? Lo que pasa es que acá, perdón, tienen el ejercicio 1, trabajan con la tabla 1 y después hay otra tabla que tiene el RQD. Bien. Dice acá, el RQD les explica brevemente qué es la parte teórica, y tienen ya con una fotito, bien ilustrado, entonces tienen la longitud del testigo, la recuperación modificada, recuerden son los mayores a 10 centímetros, y tienen el RQD. Y fíjense, acá directamente, la fórmula está, ¿no es cierto?, arriba. Pero fíjense que se toma esto, ¿no? Mayores de 10. Entonces, la longitud total de la perforación, 150, es lo que va acá. Y el RQD es el porcentaje de los fragmentos de mayor de 10 centímetros sobre la longitud total. Según, ya les mostré, según el valor, la calidad de la roca es desde muy mala hasta excelente. Y en el ejercicio tienen 2 sondeos y tienen que calcular. Y tomar el valor del RQD. ¿Cómo calificaría usted el terreno de la fundación? Muy malo, malo, regular o bueno. Y el índice de calidad obtenido indica un macizo rocoso apto para el emplazamiento de un dique, y ahí les dejo para que lo piensen. Bueno,
voy a... ¿alguna pregunta, chicos, que quieran para que veamos alguna imagen, algún gráfico, o dejo de compartir y charlamos un ratito? ¿Hay alguna duda sobre ¿Se escucha? la clase en sí? ¿Profe? ¿Se escucha? Sí, dime. Ahí en el punto 3 donde dice, bueno, índice de calidad obtenido, ¿hacemos para los dos sondeos? O sea, uno por un Acá, sondeo y dos. sí, Sí, sí. sí, hacen, o sea, buena pregunta, don Espinosa. Sí, tienen que hacer la referencia, pero después, según el sondeo 1, sondeo 2, no tenemos dónde están, ¿no es cierto? Indican tal y tal cosa. Ahora, en conjunto, hablen, si se puede, del macizo, ¿me entendés? O sea, son dos sondeos hechos y veamos qué da, si dan más o menos similares o si dan muy diferentes. Ajá. Porque es una situación real, ¿sí? Que se te pueden presentar dos zonas, entonces el tipo ha dicho ahí, el director de la obra ha dicho, bueno, perforemos acá y acá, como para tomar dos variables, ¿me entendés? Entonces, según el sondeo 1, o si no, mejor lo aclaremos así, según el sondeo, para el sondeo 1 la calidad es tanto, y para el sondeo 2, tanto, ¿sí? Mejor lo hagamos así. Bien, bien, Espinosa. Porque si no, yo estoy suponiendo de que están cerca o que es la misma, que, que es la misma roca. A lo mejor aquí no me da información. Tenemos que ser estrictos a lo que me da. ¿Sí? O sea, yo Claro, tengo dos sondeos. tomarlo como dos Sí, lugares distintos. sí, No. exacto. Porque si yo estoy, salvo que si yo diga supuestamente, no, son dos sondeos, ¿me entendés? Yo ni te habla también de qué tipo de roca es. Ahora, dice, ¿cómo calificaría usted el terreno de fundación? Y yo diría, para el sondeo 1, mejor le pongamos así, ¿ah? Sondeo 1, tal cosa. Sondeo 2, tal cosa. Si son coherentes, pero si no, es mejor separarlo. Como les digo, puede ser que cuando se haya hecho el planteo de la obra, se hayan tomado para dos estudios, como por ejemplo, dos ubicaciones diferentes. Veamos qué pasa en la zona 1 y la zona 2. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Dejamos de compartir. Bueno, en síntesis, chicos, una cosa así rápida, sin esquemas. Eh, el macizo rocoso, entonces tengo que considerar la roca y las discontinuidades. Dice ahí la matriz rocosa y las discontinuidades. La matriz rocosa, ustedes han visto que depende de la litología, o sea, qué tipo de roca tengo. Hay ensayos, y ya está estandarizado, cuáles son las rocas más resistentes. Pero eso es una probeta, ¿sí? Donde yo le hago un ensayo triaxial y veo la resistencia. Pero esa probeta no tiene las discontinuidades que me está presentando todo el macizo en la naturaleza. Entonces, el estudio de las discontinuidades es muy importante e inclusive, como les digo esto, si yo quiero ver una represa, voy a tener que tomar las orientaciones de esas discontinuidades, ¿sí? Y las discontinuidades son, según el tipo de roca, rocas sedimentarias son las laminaciones y estratos, las rocas metamórficas son la equistosidad, y en las rocas ígneas, que aparentemente no tienen discontinuidad, como le mostré, tienen planos por enfriamiento, por cambios de mezcla de distintos magmas que se solidifican, pero hay discontinuidades también. Y también es como para resaltar esa foto que le mostré de los bloques, eso de granito que estaban volcados, o sea que yo puedo tener una roca perfecta. A lo mejor yo lo estoy viendo de frente y el afloramiento es perfecto, pero me tengo que ir hacia un costado y capaz que ahí veo todos los planos de discontinuidad que ya no los he visto, ¿sí? O sea que hay que tener una visión general del terreno. Ojalá Dios quiera que se pueda hacer el campo, porque realmente ahí es donde se ve muchísimas cosas. Aparte Rubén tiene una cancha impresionante con lo que es campo y acá de la zona del circuito ese que quiere hacer. Así que
bueno, ojalá se pueda hacer. Y bueno, espero que les haya sido clara la clase. Y bueno, lo que necesiten, se comunican conmigo para el práctico, bueno, lo que sea. Así que, bueno, ya creo que esta es la última clase antes del parcial, o no sé, pero por lo menos ya vienen las vacaciones. Y para el parcial, ya que estamos, como ya les decía Rubén, es en base a un mapa geológico simplificado, donde tienen ustedes las informaciones de todas las rocas. Hay que planificar distintas cosas: un camino, la ubicación de una represa, un túnel, distintas construcciones. Y esto tienen que tener en cuenta, ¿sí? Si se les da información de la litología, si se les da información de los planos, por ejemplo, estratos, hacia dónde inclinan y dónde convienen poner un camino, a favor o en contra de la inclinación. Acuérdense de esto siempre, de la discontinuidad. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, concluimos acá y les deseo que tengan unas hermosas vacaciones. Gracias, De profe. nuestra Igualmente. parte. Bueno, chicos, al pelo. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? No hay problema. Nos vemos entonces. Chau, chau. Profe, nos vemos. Hasta luego.